Pablo ha enseñado, ha corregido con amor, ha reorientado a la iglesia de Corinto en algunas prácticas, en algunas doctrinas, y Dios ha sido tan bueno que vemos que la palabra de Dios es actual también para nosotros. Ha sido pertinente para nuestra vida. Y hoy vamos a continuar con esa serie. Y hemos titulado la predicación El hombre y la mujer en la congregación. Instrucciones sobre jerarquía, ministerio y culto. Ese es el subtítulo. Ahora el apóstol Pablo comienza a enseñar a la iglesia temas muy prácticos de cómo debe comportarse el hombre y la mujer en la celebración al culto a Dios, en la congregación. Pero esta enseñanza es a raíz de una pregunta que le hicieron los corintios al apóstol Pablo. Y era si la mujer podía servir en la congregación o estar en la congregación sin cubrirse con un velo la cabeza. Y Pablo respondió a esta pregunta enseñando principios eternos que Dios estableció desde el principio, que tienen que ver con la jerarquía del hombre y la mujer, el esposo y la esposa, el servicio del hombre y la mujer, de las familias y cómo debe celebrarse el culto. Y gracias a Dios resuelve la pregunta de si la mujer debe de servir en la iglesia sin cubrirse con un velo. Pero antes él les dice, mire, para explicarles bien la respuesta, tenemos que enseñar cómo es que Dios ha establecido jerarquías espirituales en su reino, y estas son las siguientes. Primer punto, instrucciones sobre la jerarquía establecida por Dios. Versículo 11 capítulo 11 y versículo 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Comencemos en el rango superior. Dios es la cabeza de Cristo. En la tierra, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad y la cabeza de Él fue Dios Padre. Recordamos que Él siempre se encomendó a su Padre, oró a su Padre, rogó al Señor, suplicó a su Padre para que lo guiara, para que lo guardara, para que lo preservara, para hacer su voluntad y no la de Él. Entonces Él está diciendo, el Mesías, Cristo, aquí en la tierra, tuvo una autoridad, una cabeza, tiene una autoridad, una sujeción, porque Él dependió completamente de Dios Padre. Por supuesto, cuando Él regresa al cielo a tomar su gloria, estamos hablando ya de un Dios trino. Es en la historia de la salvación que Cristo aquí en la tierra tiene por cabeza, por autoridad a Dios Padre. Luego vemos la verdad de que Cristo es la cabeza del hombre. Es decir, cuando el hombre se salva y forma una familia, la madre, el padre y los hijos, como hogar y en la iglesia, es el hombre quien tiene la responsabilidad espiritual ante Cristo de su esposa y sus hijos. Entonces, en la congregación sigue siendo el varón el que tiene ese cuidado espiritual, esa responsabilidad sacerdotal ante Cristo de su esposa y sus hijos. Por eso es que dice el texto, Cristo es la cabeza del hombre. Mis queridos hermanos presentes, varones, casados, felizmente casados. A ver,
el Señor pedirá cuentas de nuestra familia, comenzando con nosotros, así como lo hizo con Adán cuando Eva pecó. Ese es el significado de este texto aquí. Cristo ve en primer lugar al hombre como cabeza espiritual, como la autoridad. En ese sentido, cuando la mujer se sujeta a su marido, es porque siendo él la cabeza tiene que ser un ejemplo en espiritualidad. Tiene que ser ejemplo en responsabilidad económica. Tiene que ser ejemplo en conducta. Él es el que da la pauta espiritual, de enseñanza y de autoridad espiritual, otra vez, en la casa, pero también en el culto. Y luego dice, el hombre es la cabeza de la mujer. Aquí lo que está estableciendo la palabra es que la mujer tiene la bendición, esa no es maldición, de estar sujeta a su esposo, eso es una bendición. Así lo estableció el Señor. Cuando Él dice que el hombre es la cabeza de la mujer, está diciendo que ella debe sentirse protegida, amada, cuidada, sustentada por su cabeza, por su autoridad. Amén. Y que en las decisiones más importantes, el responsable es el esposo. Amén. 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 Descanse, hermana amada. Deje que su esposo tome las decisiones más importantes. Si le salen mal, él va a dar respuesta ante el Señor. Usted no. Apóyelo, ámelo, bendígalo, por supuesto. Pero eso es lo que quiere decir. Pero también quiere decir que la mujer le debe respeto y sujeción a su marido. Pero Dios lo establece así para una bendición mutua, para una relación hermosa y fructífera. Pablo va a responder la pregunta, pero les quiere decir algunos otros principios universales. Vamos a leer el capítulo 11, versículos 4 al 7, para entender el punto número 2, instrucciones sobre el servicio del hombre y la mujer. Todo hombre que se cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, es decir, Cristo. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su autoridad, su marido, su cabeza. Porque se hace una con la que está rapada. Explicaremos quiénes eran las que estaban rapadas más adelante y por qué. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Muy bien. Principio de servicio en el culto. Cuando el hombre está orando, cuando estamos orando todos aquí, nadie debe de tener cubierta la cabeza con gorra, sombrero, boina o ninguna otra cosa en la cabeza. Sencillamente tiene que hacerlo con la cabeza descubierta. Porque el texto dice que así honra a Jesucristo. Y va a explicar más adelante porque Él es la gloria y la imagen de Dios. Entonces, cuando el hombre ora sin cubrirse la cabeza, cuando el hombre cubre su cabeza, está deshonrando a Cristo Jesús. En el caso de la mujer, tenemos que entender un poquitito el trasfondo y el contexto histórico en el que Pablo está diciendo eso, para entender bien la enseñanza y no sacarla fuera de contexto. En cuanto a la realidad del velo de todo el Oriente, cuando hablamos de todo el Oriente, estamos hablando de Israel, el Oriente Medio
el oriente un poco más hacia el sur, estamos hablando de todos los países árabes también. Desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Jesús, las mujeres se cubrían completamente. Se cubrían completamente. Cuando hablaban de velo, estaban hablando no solo de un poquitito o una parte en su cabeza. Estaban hablando de que el velo formaba parte de una sola pieza prácticamente de su túnica hasta casi el borde de sus pies. Por eso hoy, aún en el Oriente moderno, muchas mujeres siguen llevando esa túnica y ese velo, porque para ellas, oiga bien, para ellas, para esa cultura, incluso para el tiempo del Nuevo Testamento, era un significado de que la mujer estaba sujeta a su marido, pero era un honor, eso significaba, era un honor, era el poder, la dignidad, la castidad y la señal de que estaba protegida por el varón, estaba protegida por su esposo. Aún hoy en esos países es mala educación. Digamos, si una de estas mujeres viene a un país desarrollado y anda completamente tapada con su velo, es mala educación y es algo peligroso quedársele viendo a una mujer así. Si usted lo hace en uno de esos países y usted es visitante, puede ser hasta que lo linchen. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene un marido, esa mujer está protegida, dicen ellos, esa es la cultura, y por lo tanto usted no debe verla, debe de ignorarla. Así como ella, completamente tapada, el mundo exterior no cuenta y va a hacer solo lo que puede ver a través del poquitito de espacio que le queda. Entonces, así es la cultura. Solo las mujeres de vida libre andaban en el Antiguo Testamento y especialmente en Corinto sin velo, pero era en el tiempo de Corinto. Vamos a ver unas imágenes o una imagen de cómo una mujer hoy de los países de Oriente todavía siguen viendo esa forma de costumbre, la siguen viendo y viviendo. Están completamente tapadas. Ahí son señoritas, son jóvenes. Esta es una fotografía de una imagen del tiempo moderno. Obsérvelas. Hoy. Hay algunas otras fotos de hoy, todavía en algunos países más recalcitrantes, están completamente cubiertas. Incluso tiene un espacio tan pequeño en los ojos para ver que yo no sé realmente cómo miran, pero miran. Incluso algunos diseños tienen hasta como una mallita aquí para que ni siquiera les vean los ojos. Esa es otra foto. En el Antiguo Testamento, así era el velo de una sola pieza con la túnica. Les voy a hacer una pregunta y le vamos a ir respondiendo al final de la predicación, de la enseñanza. Volvamos a la foto, por favor. ¿Podría una mujer cristiana hoy, aquí, en Guatemala, en América Latina, identificarse como cristiana si andamos así o si andan así? ¿Sí o no? No. A ese tipo de velo se refería el apóstol Pablo. A ese tipo de velo. Así que, gracias. Así que en la época de Pablo, estaban más tapadas y más escondidas. Porque la vida en Corinto, fuera de las iglesias y fuera de las familias cristianas, era una de las vidas más perdidas, más corrompidas en lo sexual. Eran libertinas, había un libertinaje terrible. Entonces las mujeres
fuera del culto y dentro del culto se identificaban con el manto o con el velo para decir, no, ellas son mujeres aparte. Las mujeres que andaban rapadas eran las mujeres esclavas. Porque a una mujer en general, por naturaleza, realmente no le gustaría estar rapada. Y las mujeres que andaban descubiertas eran mujeres que no se sujetaban a alguna autoridad y que podían ser enamoradas y que podían vivir una vida de más libertinaje. Pablo, entonces, volviendo al texto, dice, volvamos al hombre. El hombre debe profetizar sin cubrir la cabeza. Ya dijo orar, ahora dice profetizar. Porque Él es la imagen y gloria de Dios. Porque Él fue creado primero que la mujer. Ahora dice, la mujer en el culto debe de cubrirse con velo. Le dice a los hermanos de Corinto. O debe mostrar su cabello. Mire cómo es de sabia y perfecta la palabra. El apóstol Pablo resuelve un problema local de cultura del Oriente y precisamente para Corinto. Y dice, no, las mujeres deben de distinguirse de las otras estando tapadas dentro del culto. Ahora, si no se tapan, deben de mostrar su cabello largo, que les sirve de velo. Ahora, si la mujer tiene corto el cabello, pero corto como el de un hombre, porque ahí el texto no habla de el tamaño ni los centímetros de largo del cabello de la mujer. No es como las otras instrucciones, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se les pedía al pueblo de Israel que llevaran ciertas ofrendas, decía, la deben llevar así y así y así. Tantas medidas de harina, tantas medidas de esto, el cordero debe ser de 1 año, macho, y debe ser así y así y así. Sencillamente dice el cabello largo. Ahora, en el tiempo bíblico, los romanos y los griegos andaban rapados. Rapados. El romano, varonilmente hablando, era el que andaba rapado. Interesante, ¿verdad? Y otros andaban con el cabello corto. Entonces, la mujer que no usaba el velo debía de cargar su cabello, que la distinguiera del corte del varón. Si una mujer se cortara el cabello como lo cortamos los varones, aquí hay varones que tienen recortadito su cabello, que todavía podemos recortárnoslo, ¿verdad? Si una mujer se corta el cabello como un hombre, ahí está el problema. Está deshonrando a su autoridad. Porque en ese caso tendría que raparse mejor. Y si se rapara, obligatoriamente tendría que usar el velo. Ahora, en Corinto era casi obligatorio usar el velo por el problema que les he explicado. Así que la mujer debe orar y debe profetizar con el velo, pero como el que vimos allí, el velo cubierto, que se le miraban solo sus ojitos, con esa túnica. Debe profetizar y debe orar así. Si por alguna razón no estuviera el velo, entonces tendría que mostrar su cabello. Ahora, ¿cuáles son las razones? El apóstol Pablo da una enseñanza bíblica, teológica, de un principio eterno.
¿Por qué el hombre entonces con la cabeza descubierta y la mujer con la cabeza cubierta con velo, como el que tenían las antiguas judías o cristianas y también las de Corinto, o con su cabello largo? ¿Por qué? Primero, porque el hombre es la imagen y la gloria de Dios, dice este texto. La mujer es gloria del hombre. ¿Por qué es gloria del hombre? Hermanas, no se sientan más que bendecidas, porque es el plan de Dios, no es el plan del hombre. Porque ustedes, mujeres, y las esposas particularmente, fueron creadas por causa del hombre, de los varones. Es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. Por eso el apóstol Pablo va a dar instrucciones de esa jerarquía en los versículos 8 al 10, en el versículo 11. Dice, habiendo dado ya la instrucción práctica, da la razón divina. Leamos los versículos 8 al 10. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza: el velo de los tiempos antiguos o el cabello largo. Por causa de los ángeles, explicaremos eso. Así que el apóstol dice, mis queridas hermanas, el hombre tiene la libertad porque el hombre no vino originalmente de la mujer. Dios creó primero a Adán. ¿Sí? La mujer vino originalmente del hombre en la creación primaria. ¿Han leído la historia de cómo Dios creó al hombre y cómo Dios creó a la mujer? ¿Sí? Sí, interesante. Podríamos decir que Dios creó a la mujer para agradar al hombre, fíjese, para que se complementara con el hombre. Hay una anécdota interesante. Es una anécdota. Dios le dice a Adán, Adán, he decidido hacerte una compañía, aparte de los animales, de las plantas y de todo lo bello que tienes a tu alrededor. Será un ser como tú. Será hermosa. Te ayudará en todo. Te acompañará siempre. Te servirá la comida. Tú disfrutarás de la compañía de ella. Ella estará contigo. Pero tengo que tomar alguna parte de tu cuerpo para crear ese ser. Podría ser una pierna o podría ser un brazo. Y Abraham le dice, Señor, ¿y qué me darías por una costilla? ¿Por qué Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre? ¿Por qué? Hay una historia de un rabino que trata de interpretar esta verdad divina y lo hace de una manera un poco singular. Él dice, Dios hizo a la mujer no de la cabeza para que mandara al hombre. Dios no hizo a la mujer de sus ojos para que no codiciara. Dios no hizo a la mujer de sus oídos para que no fuera curiosa. Dios no hizo al hombre, a la mujer de la boca del hombre para que no chismeara. Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre para que caminara por muchos lugares.
Dios la hizo de la costilla para que estuviera siempre a su lado y tapadita. Así lo interpreta el rabino. Pero la verdad es esta. Lo que quiere decir es que Dios creó a la mujer para que fuese una ayuda idónea, que estuviera siempre a la par nuestra, que juntos pudieran tener una vida hermosa, complementaria, fructífera. Por eso es que, claro, el rabino estaba justificando también el hecho de que las mujeres debían andar tapadas, ¿verdad? Pero eso ya no es cristiano. Eso es antiguo testamentario y es más cultural. Veamos la siguiente verdad. Instrucciones para que el hombre y la mujer se apoyen uno al otro. Versículos 11 y 12. Leamos el versículo 11 y 12. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Mire cómo el Señor equilibró el asunto. Dios es bueno. Digan amén las hermanas. Porque así como la mujer procede del hombre, originalmente, ¿verdad? Posteriormente, también el hombre, Dios hizo que naciera de la mujer. Ahí equilibró el asunto. Y todas las cosas proceden de Dios. En otras palabras, en la vida cristiana, aunque hay jerarquía espiritual, ya no hay independencia ni superioridad del hombre hacia la mujer. Y cuando habla precisamente del esposo y la esposa, está hablando de que son una sola carne. Los dos se necesitan y se deben apoyar. Si los dos entienden su papel, entonces funcionarán bien, estarán felices, estarán contentos. Cada quien como Dios hizo. Las mujeres deben estar felices de ser mujeres. Es el plan de Dios. Los hombres debemos estar felices de ser hombres. Ahora, ¿cómo son las cosas? Porque ya en la vida diaria, y nos tenemos que referir a esto porque es el texto el que nos guía a decir lo que voy a decir. Cuando Él le dice, ustedes serán realmente de apoyo, una ayuda idónea para ti, pero los dos trabajarán juntos. Uno nota muchas veces, y uno lo vive cuando ya está casado, que la mujer siente, cree que lo que le ha correspondido a ella como tarea es más dura y más difícil que lo que le correspondió al hombre. Y el hombre muchas veces piensa que lo que le correspondió a él por decreto divino es más difícil que lo que le tocó a la mujer. Hay hombres que dicen, salgo a trabajar desde muy temprano, regreso muy noche, cansado, estresado, presionado por los jefes, por el trabajo, problemas de todo tipo. Es mucha la presión. Soy el responsable de proveer económicamente en primer lugar, soy el responsable de construir casa o alquilar casa, soy el responsable de proveer la comida, de cuidarlo, de ver que todos estén bien en el sentido general. Creo que es una responsabilidad muy grande. Amén. Y lo es. El varón dice, amén. Y el hombre dice, y mi mujer está más tranquila en la casa. Pero la mujer en la casa dice, mi marido, qué fácil lo que le tocó hacer. Solo en la calle vive. Allá afuera se divierte trabajando y platicando y compartiendo. Y yo aquí encerrada. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tengo que ver el asunto del desayuno, de la limpieza, de los trastos. Tengo que ver el asunto de las camas. Tengo que ver el asunto de los hijos, de la
la ropa, tengo que ver los asuntos del colegio, tengo que ver el asunto de las tareas, tengo que ir a comprar las cosas, ordenar las cosas, tengo que barrer, trapear, lavar, tengo que hacer un montón de cosas. Y encima de eso tengo que tener lista la cena para cuando venga mi marido. Y siempre viene cansado y a veces enojado, y lo que me pregunta primero después de saludarme es, ¿ya está la comida? Y tengo que tenerla caliente y servida. Y no sabe todo lo que yo he pasado. Entonces, a veces, la mujer dice, por momentos, yo quisiera ser hombre mejor. Y el hombre dice, yo quisiera ser mujer, en el sentido de menos responsabilidad, según él. Pero ni lo uno es fácil, ni lo otro es tan fácil. Y esto se ilustra con una anécdota, una cuestión imaginaria, pero que enseña la verdad. Y lo voy a leer literalmente, ponga mucha atención. Un hombre estaba cansado de ir a trabajar todos los días y que su esposa se pudiera quedar tranquila en la casa. Quería que ella viera lo que él pasaba todos los días, así que oró, Señor, en la noche oró, Señor, yo voy a trabajar cada día durante 8, 10, 12 horas diarias y mi esposa se queda en la casa, tranquilamente. Yo quiero que ella sepa por lo que tengo que pasar todos los días. Entonces permíteme cambiar de cuerpo con ella por un día. Que ella sea yo y yo sea ella por un día. Por favor, Señor. Amén. Esa fue la oración. Cuando despertó, Dios le concedió el deseo. A la mañana siguiente, ¿verdad? Se despertó como mujer. Se levantó, hizo el desayuno para su cónyuge, despertó a los niños, sacó su ropa para ir al colegio, les dio desayuno, empacó los almuerzos que había cocinado en la noche anterior, los llevó al colegio, volvió a la casa, recogió la ropa para la lavandería y la llevó. En el camino paró a hacer algún mandado, cambió un poco de efectivo, se fue al mercado o al supermercado a comprar las cosas que tenía que comprar para la comida y demás. Luego regresó a la casa, tenía que limpiar la caja del gato y bañó al perro. Entonces ya era casi la 1 de la tarde y corrió a hacer las camas o a atender las camas, puso la ropa sucia en la lavadora, la que tiene lavadora, sacudió, aspiró, lavó el baño, barrió y trapeó el piso de la cocina, salió corriendo a recoger para los niños, a los niños, y cuando los recogió, para tenerlos tranquilos, ya les llevaba sus galletitas y su lechita. Luego organizó que hicieran la tarea en la tarde, pero a las 4:30 se recordó que había que comenzar a hacer de nuevo la cena. Empezó a preparar la cena, a pelar papas, a arreglar las verduras, a preparar el pollo, a cocinar el arroz y arreglar todo. Terminando la cena, estaba esperando al cónyuge cuando llegó, preguntando por la comida. Ya estaba lista y servida. Después de comer, limpió la cocina, lavó los platos sucios, sacó la ropa de las lavadoras y la puso a secar. Bañó a los niños y los acostó. A las 9 de la noche estaba exhausto. El que tenía cuerpo de mujer, ¿verdad? Aunque no había terminado todavía sus quehaceres, se fue a la cama donde estaba su cónyuge porque le estaba esperando para tener intimidad sexual, lo que tuvo que cumplir. A la mañana siguiente se despertó e inmediatamente se arrodilló al lado de la cama y dijo, Señor, Señor, yo no sé qué estaba pensando. Estaba muy equivocado al envidiar a mi esposa por poder quedarse en casa todo el día. Por favor, Señor, te ruego, te suplico, vuélvenos a cambiar. El Señor le contestó, hijo mío, creo que has aprendido la lección y será un placer para mí volver las cosas a como estaban antes. Sin embargo, vas a tener que esperar 9 meses. Anoche quedaste embarazado. El Señor sabe por qué creó al hombre primero. Y el Señor sabe por qué creó a la mujer para gloria del hombre, para apoyo del hombre, para compañía del hombre.
Dios siempre busca el equilibrio, porque aunque al principio fue así, después dijo el Señor, cambiaré la forma en que vengan los seres, los hijos y las hijas. Va a tener el privilegio la mujer de tener dentro de su vientre a los hijos, no el hombre. No el hombre. Así que la jerarquía que Dios estableció es por amor, por apoyo, por protección, para que la relación sea hermosa y fructífera. Y esta debe demostrarse en público y en el culto. Cuando el Señor establece esos principios de la creación y el orden para que se apoyen el uno al otro, eso revierte en el comportamiento otra vez dentro del culto y el velo o el cabello. Aquí da entonces finalmente el apóstol Pablo instrucciones sobre el cabello y el velo en el culto. Versículos 13 al 16. Juzguen o juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿O rapada? ¿O con el cabello corto igual que un hombre? Por supuesto que no. No nos enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le deshonra. Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Pues a ella, aquí hay que subrayar esto, pues a ella, ¿qué dice? El cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso o quiere seguir discutiendo sobre lo que yo les he enseñado, nosotros no tenemos la costumbre de estar contendiendo, ni tampoco las iglesias tienen esa costumbre, las iglesias de Dios. Entonces, por la creación natural, a simple vista, es más natural y hermoso que la mujer tenga el cabello más largo que el hombre. ¿Cuánto más largo? Más largo que el hombre. No dice cuánto, pero tiene que ser más largo que el del hombre. Por cultura, antes las mujeres, las jovencitas, se dejaban crecer el pelo hasta donde les llegara. Y algunas las tenían aquí y hasta abajo. En algunos departamentos, en algunas regiones, recuerdo cómo algunas jovencitas literalmente se dejaban crecer el cabello hasta donde les creciera. Y ya cuando se lo dejaban crecer, habían algunas que se lo dejaban crecer casi hasta acá el cabello. Eran algunos casos. Entonces ya no se miraba como muy bueno tampoco. Porque ya el pelo largo de la hermana hasta aquí, ¿cómo lo mirarían ustedes? ¿Verdad que no se miraría muy bien? ¿Se sentiría usted bien, hermana, con ese pelo hasta aquí abajo? Para comenzar, ¿cuándo se lo terminaría de lavar? ¿Cómo se lo lavaría? Entonces el sentido común dice, no, es un poco más arriba. Es un poco más arriba. Y si se lo tuviera que teñir, imagínese, hermano. Ya siendo viejecita, ¿verdad? O adulta. Por eso el sentido común es más arriba. Es más arriba. Ahora, en el asunto del cabello largo del hombre, no siempre se vio mal al principio, algunos, pero también fue por mandato del Señor. Tenía que ser diferente a los otros. Recuérdense que el voto de los nazareos, no nazarenos, sino nazareos, era que deberían dejarse de crecer el cabello y no rasurarse, no tenían que pasar navaja ni nada parecido. Ellos eran consagrados al Señor y no tenían que beber vino, ni sidra, ni bebidas embriagantes. Entonces se dejaban crecer la barba y el cabello hasta donde pudiera, pero era una excepción. Normalmente en algunas épocas del Nuevo Testamento, también los hombres, los discípulos,
Tenían el cabello más o menos largo, pero no tan largo como la mujer. Siempre había una diferencia. Y conforme la iglesia va caminando y evolucionando, el hombre entiende que por naturaleza es mejor tener el cabello corto. Y si lo tiene largo, no es tan largo. Entonces, Pablo está diciendo, Dios mismo creó de manera natural que la mujer tuviera más largo el cabello. ¿Por qué? Porque a la mujer el cabello le es dado como velo. Entonces la mujer que tiene su cabello largo no necesita usar velo. Y si alguien usa velo, como en el caso de algunas hermanas acá, úsenlo también, no hay problema. Pueden hacerlo. Pero la regla fue específicamente para las hermanas de la iglesia de Corinto. Y el velo incluía desde la cabeza, como lo vimos, hasta la túnica. Era prácticamente una misma pieza. Lo que el apóstol Pablo dice ahí es, la mujer siempre debe diferenciarse del varón y debe comportarse con pudor, con rectitud, con integridad, porque por causa de Dios y aún de los ángeles, si es que no es casada, por causa de los ángeles que ministran, que son mensajeros, por causa del Señor mismo debe de ser recatada. Entonces, use su cabello largo, más largo que el del hombre, ¿verdad? Y nunca se rape. Ahora, para los hermanos, otra vez, no hay problema si se rapan. Si usted quiere raparse, hermano, rápese. Tiene el permiso bíblico, ¿eh? Algunos ya estamos medio rapados naturalmente porque ya no hay mucho pelo. Pero no tenemos problema con eso. Y es interesante también que por naturaleza a la mujer es difícil que se quede sin cabello. Para el hombre, mientras más edad tiene, es más fácil que se quede sin cabello. Es normal. En conclusión, Pablo les recuerda, primero, que las mujeres deben de tener a su esposo como cabeza. Cristo es la cabeza del hombre y el Padre es cabeza de Cristo. Les dice también por qué es que Dios lo dispuso así, yendo al relato de la creación y cómo fue creado primero Adán y luego Eva. Y les dice, nadie se sienta mal, hombre o mujer, porque Dios lo diseñó y cuando entienden perfectamente su papel, son felices y dan fruto. Así que el asunto del velo allí fue secundario, pero tenía que resolver la duda de las hermanas si podían hacerlo o no. Y la conclusión es, para hoy, nunca ha sido regla general que la mujer use el velo. Tendría que usarlo como el de los tiempos de Pablo, si quisiera ser muy literal. Lo que debe mostrar es su cabello largo. Es decir, no debe cortarse como varón. Ahora, si se rapara, porque fuera esclava, en el caso de la antigüedad, tendría que usar el velo, definitivamente. Y recordemos que Dios le ha dado a la mujer el cabello como velo. Pónganse de pie, por favor. Y reitero esto, las hermanas que puedan usar un pequeño velo, como el que usan algunas hermanas que sirven acá, háganlo con libertad también. No, eso no quita ni pone algo adicional. Si se siente alguien bien así, lo pueden hacer con libertad. Dios es bueno y es misericordioso. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias de todo corazón por habernos reunido hoy para adorarte. Tú eres la razón por la que estamos aquí. Tú eres la razón de nuestra vida. Sin ti, Cristo, no vale la pena vivir en este mundo malo, corrupto, lleno de perversión, de confusión y de maldad. Cristo, gracias por habernos salvado. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios,
Dios Trino, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, Dios Padre, que ha recibido la alabanza de tu pueblo, que ha recibido las peticiones, y rogamos por aquellos que tengan una necesidad especial, que tengan problemas, dificultades, tribulación. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú les consueles, les fortalezcas, les des la salida, sanes al que está enfermo, levantes al que está deprimido. Provea, Señor, al que está pasando por escasez. Ayude, Señor, a todo aquel que necesite algo. Padre, a ti venimos humillados, a ti venimos necesitados de ti. Te necesitamos, Señor. Exponemos ante ti nuestra vida, dejamos nuestras cargas ante ti, Señor, dejamos nuestras preocupaciones ante ti, Señor, para que tú las lleves. Que cada uno de los que estamos aquí, esa paz y ese gozo que tenemos permanezca. No sea solo dentro del culto, sino cuando vayamos a nuestra casa, vayamos con paz, con gozo, con fe, con esperanza, con confianza de que tú vas con nosotros, nos cuidas, nos proteges, guardas nuestra salida, nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Que tienes misericordia de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y si hubiera alguna persona, algún hombre, alguna mujer, algún joven o señorita que no ha nacido de nuevo, que no tiene la vida eterna, no ha recibido el perdón de sus pecados, que no es salvo, que si muriera no iría al cielo, que no tiene paz en su alma, que está atado a algún problema, alguna adicción, algún pecado, el Señor quiere salvarlo y libertarlo hoy. Joven, señorita, adulto, niño, este es el tiempo de salvación para el que no es salvo. Si hubiese alguno que no es salvo, hoy es el día de salvación para usted.